Muy buenos días, mucho gusto. Mi nombre es Ludwin Pedraza y estoy desarrollando la sistematización de mi experiencia de observación y de aprendizaje en la asignatura de enfoques curriculares. Para empezar, quisiera abordar rápidamente los temas que vamos a tratar en esta sustentación. Número uno, el panorama educativo y el análisis teórico que brinda el desarrollo de los enfoques curriculares, comprendiéndolo dentro de los escenarios educativos. También se desarrollará un ámbito conceptual interrelacionado con la praxis educativa en la interacción con las instituciones y por último una síntesis reflexiva y la trazabilidad del proceso de observación en el cual pude desarrollar mi práctica. Como objetivos de este curso puedo resumirlo en dos. Número uno, que es identificar y analizar todas las tendencias curriculares desde el marco teórico para así poner un fundamento que permita una interacción argumentada, una interacción justificada en procesos investigativos previos dentro del marco de la observación. Y número dos, apropiar desde la aplicación de ese marco teórico todo lo que compete a los enfoques curriculares en el marco de la observación-participación que se desarrolla en la universidad. En este caso, me correspondió desarrollar mi práctica en la institución educativa ProEducar. Entonces, partiendo desde el primer objetivo, que es la fundamentación teórica y conceptual, pude observar que el currículo es un producto, es un instrumento necesario para todo el proceso metodológico, todo el proceso de construcción, el proceso didáctico, para el desarrollo de una buena enseñanza, un buen aprendizaje. Encuentro entonces 5 perspectivas que son claves para poder comprender el currículo dentro de su aplicación. La número uno es que el currículo se puede comprender desde la didáctica. Em, la didáctica está directamente relacionada con los procesos dinámicos que se desarrollan para obtener unos objetivos planteados. Estos objetivos pueden tener un trasfondo legal, como en el caso de Colombia, la ley 115 y todos los decretos que abordan el marco legislativo para la educación. Hay un marco de objetivos institucionales que son los que promueve y los que proyecta cada institución educativa desde su PEI y también la didáctica ya dentro del aula, que es cómo cada docente aborda esos objetivos y propone él mismo sus propios objetivos dentro del aula y todo enmarcado en un proceso curricular. La segunda perspectiva es el currículo desde la perspectiva pedagógica y sociocrítica. Entonces, el contexto es observado, el contexto es asimilado, analizado desde la experiencia y se desarrolla una postura crítica y reflexiva desde el fundamento pedagógico para entrar a la transformación de este contexto desde el currículo. Tenemos una tercera perspectiva que es el currículo como mediación cultural y es que cada institución en sí tiene una misión y un objetivo particular y tiene que ver mucho con la cultura que quiere transmitir, que quiere construir en los estudiantes, en su comunidad, a través de su institución y lo puede desarrollar a través de su currículo. Número 4, el currículo desde la representación de los procesos sociales. Y es como el currículo aborda y reconstruye de manera subjetiva dentro de sí mismo los fenómenos que los circundan en el contexto en el cual es desarrollado, promoviendo así unas propuestas de transformación. Por último, una quinta perspectiva que es el currículo como configurador de la práctica educativa. Entonces, este currículo integra las problemáticas educativas y desarrolla en los actores una intervención y una proactividad a favor de ese contexto, a favor de solventar y solucionar esas problemáticas que se analizan. Encuentro pues que estas perspectivas en sí mismas no son contrarias, sino que si se aplican dentro de un currículo, pues pueden contribuir y pueden complementarse entre sí.
Pasando ahora al análisis del contexto de observación, en mi caso me correspondió desarrollar mi práctica en Proeducar. Es una institución educativa de carácter humanístico que resuelve problemas relevantes de valores, utiliza canales de comunicación muy efectivos, por ejemplo, promueve la interacción a través de canales virtuales, como fue mi caso, fue un desarrollo virtual. Y entonces pudimos encontrar lo siguiente, planteando desde la primera pregunta, ¿para qué enseñar lo que se enseña? Encontramos que la pedagogía debe desarrollar procesos pertinentes y relevantes. Se deben desarrollar también metodologías de diagnóstico y en el caso que fue el inglés, desarrollar todo un contexto literario, un contexto que cultive los procesos mentales, que desarrolle la producción creativa, estructurando las competencias comunicativas en los estudiantes. Para el segundo cuestionamiento que plantea la asignatura, que es cómo enseñar, en realidad es cómo enseñar, cómo evaluar lo que se enseña y para qué evaluar. En un primer punto, cómo enseñar, pues hablamos de que esas estrategias pedagógicas deben ser efectivas, vincular al estudiante y el contenido de una manera práctica y pertinente. ¿Cómo evaluar lo que se enseña? Esas herramientas deben permitir una retroalimentación siempre. No es un proceso nomás que califique, sino que retroalimente. Y así se fortalece una dinámica que promueva las fortalezas, que estructure mejoras para las áreas en las cuales hay dificultad y que el estudiante pueda estar siempre inmerso en ese proceso. Eso incluye también el proceso de transformación curricular. ¿Cuál es la importancia de la relación que se establece entre el contexto docente y estudiante? Entonces, pues el currículo debe adaptar el contexto y adaptarse al contexto. El docente debe desarrollar una pedagogía relevante y el estudiante tiene que modelar su aprendizaje desde una reflexión analítica de su propio proceso. Llegamos entonces a las conclusiones y es que los enfoques curriculares nos dan una visión panorámica desde el análisis del ámbito institucional, los roles, las estrategias eh, y así también poder desarrollar una adaptación bilateral y correspondiente entre el contexto y el currículo. También debe existir una convergencia entre todo el proceso reflexivo que se va a desarrollar dentro de un proyecto educativo institucional o PEI, el cual incluye una estructura curricular. Les agradezco mucho por su tiempo y les doy muchas gracias por este espacio de reflexión.